El salón principal del restaurante Las Luces del Valle estaba sumergido en una atmósfera de elegancia artificial y cortesía forzada. Era la cena anual de la empresa, ese evento donde las jerarquías se difuminan bajo el efecto del vino caro, pero donde las tensiones subyacentes suelen burbujear hasta la superficie. Las lámparas de cristal colgaban del techo como carámbanos de luz, reflejándose en las copas de champán y en las sonrisas ensayadas de los ejecutivos. Mi esposa, Elena, estaba sentada a mi lado. Lucía un vestido de seda color esmeralda que resaltaba su serenidad natural, una cualidad que siempre me había fascinado. Ella no necesitaba esforzarse por destacar. Su presencia era un refugio de calma en medio del caos corporativo de risas demasiado altas y anécdotas exageradas. Yo, por mi parte, intentaba disfrutar de la velada, manteniendo conversaciones triviales sobre los cierres de trimestre y las proyecciones de mercado, sin saber que la noche estaba a punto de tomar un giro que pondría a prueba no solo mi paciencia, sino mi integridad. A mitad de la cena, el ambiente se tornó más denso. Ricardo, un director de ventas con una reputación tan influyente como tóxica, decidió que su cuota de atención no era suficiente. Ricardo siempre había sido el tipo de hombre que confundía la confianza con la arrogancia y el carisma con el derecho a invadir el espacio ajeno. Se sentó frente a nosotros, con la corbata ligeramente floja y una mirada que delataba que había pasado demasiado tiempo cerca de la barra abierta. Al principio, sus comentarios fueron los típicos dardos disfrazados de cumplidos. Se dirigió a Elena con una familiaridad que ella nunca le había otorgado, alabando su aspecto de una manera que me hizo apretar ligeramente la mandíbula. Elena, con la elegancia que la caracteriza, respondió con una sonrisa cortés pero distante, tratando de redirigir la conversación hacia temas profesionales. Sin embargo, Ricardo no buscaba diálogo, buscaba dominación. Empezó a soltar chistes de doble sentido, observando las reacciones de los demás comensales para validar su comportamiento. El silencio incómodo de la mesa debió ser una señal para detenerse, pero para un hombre como él, el silencio era un espacio que debía llenar con su propia voz, sin importar cuán inapropiadas fueran sus palabras. La situación escaló de la falta de respeto verbal a la transgresión física en un instante que pareció durar una eternidad. Ricardo se inclinó sobre la mesa, supuestamente para alcanzar una botella de vino, pero al hacerlo, extendió su mano y la colocó con firmeza sobre el hombro de Elena, dejando que sus dedos se deslizaran deliberadamente hacia abajo, acariciando la línea de su espalda descubierta. Pude ver el cuerpo de mi esposa tensarse al instante. Su respiración se detuvo y una sombra de humillación y desconcierto cruzó sus ojos. Fue un gesto calculado, una pequeña demostración de poder realizada bajo la mirada de todos, confiando en que la etiqueta social nos obligaría a guardar silencio para evitar una escena. En ese momento, sentí un estallido de calor subiendo por mi cuello, una chispa primaria de protección. El ruido de los cubiertos contra la porcelana y el murmullo de las otras mesas parecieron desvanecerse, dejando solo el sonido de mi propio pulso resonando en mis oídos. Era un momento de ruptura, un límite infranqueable que acababa de ser pisoteado. No permití que la rabia nublara mi juicio. Sabía que un estallido de violencia o un grito descontrolado solo nos rebajaría a ambos y le daría a Ricardo la oportunidad de victimizarse. En lugar de eso, opté por una precisión gélida. Extendí mi mano y rodeé la muñeca de Ricardo con la firmeza de un grillete de acero. No lo hice con brusquedad, sino con una determinación absoluta que detuvo su movimiento en seco.
Sus ojos, nublados por el alcohol, se abrieron de par en par al encontrarse con los míos. El contacto físico fue el lenguaje que finalmente entendió. Lentamente, pero sin dejar espacio a la duda, retiré su mano del cuerpo de Elena y la deposité sobre la mesa, como quien aparta un objeto desagradable. El silencio que se produjo en nuestra mesa fue absoluto. Los colegas que antes reían fingidamente, ahora miraban sus platos, atrapados en la gravedad del momento. Mi mirada se mantuvo fija en la suya, sosteniéndola hasta que vi el primer destello de incomodidad y duda en su expresión. La fuerza no estaba en mis músculos, sino en la inquebrantable convicción de que lo que estaba sucediendo no se iba a tolerar ni un segundo más. «Ricardo», dije, y mi voz sonó extrañamente tranquila, con una profundidad que me sorprendió incluso a mí mismo. «Has cruzado una línea que no te pertenece. Mi esposa no es un objeto para tu entretenimiento, ni este es el lugar para tus excesos. Te pido, por tu propio bien y por el respeto que esta mesa merece, que te retires ahora mismo y que no vuelvas a dirigirte a ella, ni de palabra ni de hecho, nunca más». Mis palabras no fueron un ruego, fueron una sentencia. Ricardo intentó articular una excusa, un «solo estaba bromeando» o un «no seas tan sensible», pero las palabras se murieron en su garganta ante la seriedad de mi semblante. Los demás presentes, incluyendo a nuestro director general, observaban la escena con una mezcla de asombro y una comprensión tardía de que habían permitido que el comportamiento de Ricardo llegara demasiado lejos durante demasiado tiempo. No hubo necesidad de gritar para que el peso de mi desaprobación se sintiera en todo el salón. En ese instante, dejé claro que la dignidad de Elena estaba por encima de cualquier contrato, ascenso o protocolo social. Ella me miró, y en sus ojos vi una gratitud que valía más que cualquier aplauso. Ella no necesitaba que yo la salvara en el sentido tradicional, pues es una mujer fuerte y capaz. Pero en ese entorno corporativo específico, mi intervención como su compañero fue el escudo que desarmó la agresión antes de que pudiera causar una herida más profunda. Sin esperar una respuesta de Ricardo, que permanecía hundido en su silla con el rostro empezando a enrojecer por la vergüenza, me puse de pie. Elena hizo lo mismo, manteniendo una compostura impecable. No hubo movimientos apresurados ni miradas de derrota. Con una mano en la pequeña de su espalda, esta vez un gesto de apoyo y conexión legítima, asentí brevemente a los demás comensales. No pedí disculpas por interrumpir la cena, porque no había nada de qué disculparse. El acto de marcharos fue nuestra última declaración. Caminamos a través del restaurante con las cabezas en alto, sintiendo el aire más ligero a medida que nos alejábamos de la toxicidad de aquella mesa. El sonido de nuestros pasos sobre el suelo de madera era rítmico y seguro. Al llegar al vestuario, el empleado nos entregó nuestros abrigos en silencio, quizás percibiendo la electricidad que aún emanaba de nosotros. Una vez fuera, bajo el cielo nocturno y el aire fresco de la ciudad, nos detuvimos un momento para respirar. El contraste entre la opulencia rancia del interior y la pureza de la noche era reparador. Los días siguientes trajeron consigo las consecuencias inevitables de un acto de tal claridad moral. La noticia de lo ocurrido se filtró por los pasillos de la empresa antes de que llegara el lunes por la mañana. Ricardo, en un intento desesperado por salvar su posición, trató de dar su versión de los hechos, pero la unanimidad de los testigos y la firmeza de mi denuncia formal ante Recursos Humanos no le dejaron escapatoria. No se trataba solo de un incidente aislado, era el síntoma de una cultura que él personificaba
y que la empresa ya no podía permitirse ignorar. Fue despedido en menos de una semana. Por mi parte, recibí llamadas de varios colegas. Algunos se disculpaban por no haber dicho nada en el momento. Otros me agradecían por haber hecho lo que ellos no se atrevieron a hacer. Mi carrera, lejos de sufrir, ganó un nuevo tipo de respeto. Mis superiores entendieron que un hombre que defiende sus valores personales con esa calma es alguien en quien se puede confiar para manejar crisis mayores. Pero nada de eso importaba tanto como la paz que sentíamos en casa. Elena y yo no volvimos a hablar del incidente con amargura, sino como un recordatorio de la solidez de nuestro vínculo. Esta experiencia me llevó a reflexionar profundamente sobre la naturaleza del amor y la acción. A menudo pensamos que proteger a quienes amamos requiere grandes gestos heroicos o demostraciones de fuerza bruta. Sin embargo, la verdadera defensa de la dignidad reside en la calma decisiva, en la negativa rotunda a aceptar lo inaceptable, sin importar el costo social. El amor no es solo un sentimiento que se susurra en la intimidad, es una fuerza activa que se manifiesta cuando el mundo exterior intenta socavar el respeto que nos debemos el uno al otro. Aprendí que la masculinidad no se mide por la capacidad de dominar a los demás, sino por la capacidad de establecer límites justos y sostenerlos con integridad. Elena no es solo mi esposa, es mi igual, mi compañera de vida, y defender su honor fue, en esencia, defender la esencia misma de nuestra unión. Aquella noche en el restaurante no solo perdí un colega problemático, sino que reafirmé el compromiso más sagrado de mi vida. Las acciones, cuando nacen de un lugar de respeto y verdad, tienen un eco que perdura mucho más allá de las palabras vacías de los hombres que, como Ricardo, creen que el poder les da derecho sobre los demás. Al final del día, lo que queda no son los ascensos ni las cenas de gala, sino la tranquilidad de saber que, cuando fue necesario, estuvimos a la altura de lo que el amor exige. La vida continuó, los mercados siguieron subiendo y bajando, pero en nuestro hogar, el respeto se consolidó como el cimiento inamovible sobre el cual seguimos construyendo nuestro futuro, sabiendo que ninguna sombra externa tiene el poder de apagar la luz de nuestra mutua dignidad.